Institute for Economic Research. Pues demos la más cordial bienvenida a Rodrigo Hernández Mijares, un fuerte aplauso y comenzamos. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes aquí con nosotros y que podamos platicar de una forma pues, muy franca y muy directa y tratar de darles un mensaje que sea de interés para ustedes, pero yo ser lo más breve posible, de presentar un escenario general y como hay miles de temas que platicar, ustedes me pueden hacer preguntas o podemos regresarnos a temas bien específicos. Yo traigo mucho material, pero la idea es no ir por toda la presentación leyendo las filminas, pero si tienen preguntas, yo puedo buscar una sección específica y atendemos ese tema, ¿no? Puede ser temas específicos de impuestos, de regulaciones, de cuestiones de barreras no arancelarias, como las normas y regulaciones fitosanitarias, de bioterrorismo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso de regulación financiera que tienen que ver con la prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo. Y bueno, políticas, historia, migración, podemos ver de elecciones, ustedes me van diciendo, ¿no? Me pueden preguntar, me pueden parar. A la gente que me va a ayudar, la verdad vamos a ir súper rápido con las filminas, porque son muchas imágenes y frases cortas, ¿eh? No creas que vamos a ir muy lento con eso. Si quieres, vamos dándole. Les voy a platicar cómo sería la estructura. Adelante, adelante. La estructura de lo que voy a tratar de lograr con ustedes y que ustedes salgan con algo que puedan aplicar y que tengan una facilidad para entender las cuestiones que tienen que ver con Estados Unidos y con Canadá principalmente, ¿no? Como decía Alberto, actualmente soy gerente de consultoría en RBC y compañía. Yo me encargo del área financiera. Hacemos valuaciones de marcas, valuaciones de secreto industrial, hacemos valuaciones de empresas, de acciones y otro tipo de cuestiones, por ejemplo, los servicios de precios de transferencia que tienen que ver con el cumplimiento de varias normas con el SAT, ¿sí? Nuestro famoso amigo el SAT, ¿no? En cumplimiento con la ley de ISR principalmente. Estamos en la introducción, mensaje central, contexto. Les voy a presentar mi objetivo de algo que quiero que nos llevemos de aquí, nosotros. ¿Sí? El resumen de conclusiones para ver si puedo demostrar lo que les propongo, a ver si es cierto. Y por supuesto las conclusiones hasta el final, ¿no? Adelante, por favor. Adelante, adelante. Ok, mi mensaje central es lo siguiente y vamos a ver si se puede cumplir o si ustedes identifican algo de verdad en lo que les quiero proponer, ¿no? Como conclusión. Mi mensaje central, enfocado específicamente en Estados Unidos, pero también secundariamente en Canadá, que también es un mercado muy importante y socio comercial de México, es que se incrementarán la centralización gubernamental en Norteamérica, elevando regulaciones, más normas, más leyes, subiendo los costos de transacción de hacer negocios con el extranjero para nosotros como exportadores mexicanos, ¿sí? Surgirán nuevas barreras no arancelarias, como las fitosanitarias, biotecnológicas, incluso bioarmamentistas, que si han prestado un poquito de atención, ya se está hablando de estos temas hoy, ¿no? Con todo el tema de Rusia, Ucrania, etcétera, y técnico-fiscales. Y parte de este proceso, ¿sí? Significa como consecuencia que la burocracia que regula las transacciones internacionales, o sea, que para que ustedes puedan exportar, ¿sí? Esa burocracia tendrá más poder para determinar quién puede vender, quién sí cumple y quién no cumple con las normas. Van a poder determinar hasta quién le vendes, incluso a qué regiones vas a poder embarcar o desde qué regiones de México se va a poder embarcar. ¿Sí? Nosotros ya conocemos en diferentes cultivos, por ejemplo, el tema del trigo, ¿no? El trigo, no todas son zonas libres de enfermedades. Lo mismo pasa con el huevo. Hay huevo que viene de Jalisco que no puede pasar a esta zona porque trae algunas enfermedades. Y ese tipo de regulaciones que tenemos dentro de México incluso, por zonas o por regiones, también se cumple hacia otros países y hacia otros continentes. ¿Ok?
Entonces, mi resumen de conclusiones es lo siguiente: como empresarios, como emprendedores, como inversionistas, pero también como ciudadanos y padres de familia y como miembros de la sociedad, tenemos que pensar en términos dinámicos, no estáticos. Lo que es hoy no siempre fue así, pero lo que es hoy no significa que mañana también va a ser así. Es decir, aunque un impuesto ya existiera antes, la tasa del impuesto puede cambiar. Puede bajar, pero generalmente va a subir. ¿Sí? Pero también pueden salir nuevas leyes, nuevas regulaciones, nuevas normas que constantemente estamos viendo en las discusiones en los medios, en la academia, que ya se habla de otro tipo de cuestiones como sustentabilidad, gobernanza global, cosas que antes no se platicaban públicamente, ¿no? Un momentito. Aquí sí me voy a tener poquito porque sí eran varias. Ok, nosotros tenemos una serie de problemas muy fuertes en México y que nos crea una barrera a la hora de negociar o de vender en otras jurisdicciones legales, ¿sí? Y lo vamos a ver con datos y lo vamos a ver en términos de los índices, de los rankings, donde está México, donde está Canadá, donde está Estados Unidos. Y lo que vemos es que en los últimos 200 años, desde los inicios de la Revolución Industrial, vemos cómo se despega el mundo que se rige bajo un sistema legal del derecho común o common law. Y un retraso, ¿sí?, o más lentitud en el progreso y en el desarrollo de países como México, que tenemos una herencia y sistemas jurídicos más bien basados en el derecho romano, pero todavía con influencia afrancesada, ¿no? Cuídate entonces. Cuídate de las asimetrías. Ustedes todos los días pueden ver 500 spots de televisión y noticieros y radio y redes sociales, y todo el tiempo nos están vendiendo cosas y todo el tiempo nos están tratando de impactar con ciertas ideas o principios o información. Entonces hay que tener cuidado a la hora de seleccionar qué información tomamos en serio y a qué temas le dedicamos atención. Porque una de las cosas que más tenemos limitada a los empresarios es tiempo y capacidad, ¿sí?, de atención para tomar decisiones lo más eficiente pero correctas posibles. Es un balance súper difícil, es muy complicado saber rápido qué es verdad, qué es mentira, qué es confuso, qué es, ¿no?, qué es pura propaganda, ahorita como con la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. Porque hay propaganda tanto rusa, pero hay propaganda gringa y hay propaganda ucraniana, y luego entre partidos políticos de España se están peleando por lo de Ucrania y es un desastre, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado con la información que retransmiten los medios tradicionales, la legacy media, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es reproducir literalmente los comunicados o lo que dice un gobierno o un ejército, y les falta investigación o les falta ahondar en los temas. Cuídate también de los famosos expertos y los intelectuales, porque ahora todos son un experto en algo. O sea, en cualquier red social ahora uno ve un experto, coach de cómo vender casas, o cómo ser coach de coach, o cómo ser experto de hacer TikToks, ¿sí? Cualquiera es un experto en 5 minutos, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también hay que tener cuidado con los intelectuales que sí tienen muchos títulos académicos, que sí tienen décadas investigando ciertos temas de historia, sociología, ciencia política, relaciones internacionales como un servidor, ¿sí?, etcétera. Porque son disciplinas muy subjetivas y muy ambiguas, y son bien fáciles de utilizar para engañar o para confundir. No es lo mismo que la biología, no es lo mismo que la genética, ¿sí? Ustedes pueden hacer pruebas de laboratorio, por ejemplo, a nivel microcelular, pero no pueden hacer una prueba de laboratorio de que el presidente de tal país era mentira o era verdad lo que dijo de la moneda.
o de un programa político, una promesa de campaña. Eso es súper difícil, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también uno tiene que arriesgar, uno como conferencista y uno como empresario y uno como consultor tiene que arriesgarse a darles algo y a tener la posibilidad de perder algo y pagar un costo. Cuídense también de los asesores y los consultores que si se equivocan no pagan ningún precio por ello. Hay que jugarse la piel. Y la verdad y la historia que está escrita en los libros de texto o que se repite en las aulas pueden ser muy diferentes. ¿Sí? Adelante, ahora sí. Ahora, solamente quiero repetir el primero. ¿Sí? El valor y el hecho de asumir riesgos es la virtud más alta que una persona puede hacer. Necesitamos más emprendedores. Y nos dice Nicolás Nassim Taleb. Ok, siguiente, por favor. Todo esto se lo puedo pasar por correo, por WhatsApp, me pueden preguntar, al ratito les doy tarjeta si quieren. Y este es un screenshot de un cuate en Twitter, ¿sí? Que ni conozco, pero que salió con todo el tema de las protestas y el convoy de camioneros y transportistas en Canadá. Es un cuate canadiense que dice, yo prefiero estar gobernado por 100 troqueros canadienses que por todo el staff de la facultad de Harvard, de los expertos más expertos, de los más famosos de todo el mundo. Y es una cuestión de sentido común y es una cuestión de poner a prueba lo que es verdad y lo que es mentira en las cosas de la vida diaria. Adelante, por favor. Mi objetivo, dar consejos prácticos para procesar información y tomar decisiones. La diferencia entre la ruina económica y la ruina social y el éxito y la prosperidad es en las decisiones que tomamos. Si tomamos una cantidad incuantificable de decisiones todos los días hasta para cruzar la calle y poner una ropa y qué desayunamos. Todos son decisiones. Proponer principios guía para la conducción de negocios internacionales y desarrollo de nuevas inversiones. Sin entrar demasiado en técnico de finanzas y vamos a hablar un poquito de moneda, vamos a hablar un poquito de inflación, vamos a hablar un poquito de inversiones. ¿Sí? Presentar un marco de análisis para evitar la malinformación, la desinformación y la distracción de lo importante. Porque ¿qué pasa? Tenemos una cantidad de horas disponibles cada día, pero además nos cansamos, pero además nos distraemos, pero además hay que trasladarnos y nos cuesta tiempo, hay que comer, hay que dormir, ¿sí? Y eso, si lo podemos manejar bien, lo podemos utilizar a nuestro favor como empresarios, como gente que damos empleo, como gente que abrimos inversiones y nuevos campos y nuevos cultivos, y expandimos nuestras hectáreas y luego tenemos que construir una bodega y ahora falta comprar más camiones y ahora hay que ir a viajar a Medio Oriente para hacer tratos con tal persona, ¿sí? Tenemos que estar capacitados para procesar y tomar decisiones. Adelante, por favor. Ok, aquí me voy a ir muy rapidito porque ya básicamente dije lo que quería decir al respecto, pero este material ustedes lo pueden tener y yo les recomiendo este libro. Obviamente lo voy a recomendar muchísimo si me preguntan. El siguiente. Este es uno de los libros que le acabo de dar a uno de mis practicantes. Siguiente, por favor. Lo terminé, hice mis notas. De este libro se me hizo súper fácil hacer 80 y tantas filminas, ¿sí? Que no vamos a repasar. Pero de puras citas, de puros extractos, ¿sí? Está nutrida esta presentación. En español se llama jugarse la piel, ¿sí? O podríamos decir, hay que arriesgar el pellejo. Skin in the game es poner el pellejo en juego, que te puede salir bien, te puede salir mal. Pero lo que no podemos evitar es la obligación de tomar decisiones para nuestra vida. ¿Ok? Entonces, cuídense con las super teorías geopolíticas y que los grandes movimientos y que el orden bipolar y el orden multilateral. Cuidado, hay que ir a los particulares. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el principio de jugarse la piel? Bueno, este principio
demostrado, puesto en la práctica, nos ayuda a resolver el problema del cisne negro. Famoso cisne negro, la crisis financiera de 2008, la burbuja financiera que reventó en Estados Unidos y contagió a todo el mundo. Supuestamente nadie lo vio. Supuestamente nadie advirtió. Eso es una completa mentira. Sí, hubieron muy poquitas personas, algunos cuantos economistas, pero también algunos cuantos administradores de fondos de inversión que lo advirtieron. Ya hay películas de eso, ¿sí? Ya se pueden ver en Netflix ahí las películas del Michael Burry que le ganó mucha lana apostando a que iban a perder todas las acciones, etc. Pero sí hubo. El problema es que la mayoría, el 99%, decían que era imposible y pasó. Las personas que no se juegan la piel no entienden la sencillez. Oye, algún problema que ustedes tuvieron, no sé, con una nómina o un transporte que no llegó o un problema con la fertilización y tienen que tomar decisiones sin pensarla en 500 discusiones y hablando 3 horas de junta. Tienen que decidir ya. Ustedes necesitan reaccionar rápido y necesitan entender las cosas con sencillez para poder actuar y corregir un error, un riego, una fertilización, algo. Necesitan reaccionar. Quienes hablan, esa es otra cita de un pensador romano. Quienes hablan deberían actuar y quienes solo quieren actuar deberían hablar. ¿En cuál de los dos lados están ustedes? Yo sé que ustedes actúan diario. Y ustedes en el campo no hay sábados ni domingos. Mi papá es horticultor, ahora también es productor de granos, es agrónomo por la UABC y yo sé que no hay domingos en el campo. No hay. Ni las vacaciones de un mes de Semana Santa y de verano con los hijos en Rosarito, no hay. No hay. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes de qué lado se ven? Piénsenlo y cuando se identifiquen de un lado, traten de participar en el otro. Si ustedes se dedican a actuar porque son empresarios y productores, traten de hablar más, traten de participar en el intercambio de ideas. Aquí la crítica es a los que solamente hablan pero no hacen nada. Siguiente, por favor. Entonces, se trata de jugarse la piel. Los que asumimos riesgos tenemos unas prioridades más firmes que el vago intelectual, ¿no? Racionalista. Y al final de cuentas, para ganar dinero, primero tienes que sobrevivir. No lo puedes perder todo. Hay que tener cuidado con llegar al punto de quiebra o llegar al punto de la ruina. Siguiente, por favor. Ok, entonces, para cerrar el tema de los expertos y tengo 500 citas y memes de Thomas Sowell y tengo varios libros y audiolibros y lo amo, ¿sí? Soy súper fan. Pero este es un señor que se graduó de Harvard, se graduó de Cambridge y se graduó de la Universidad de Chicago. Y conoce a todos los superintelectuales famosos que están en las películas y en la televisión y en todos lados. Y él dice al respecto que a través de cada desastre a lo largo de la historia americana, o de la historia de Estados Unidos, siempre parece que hay una persona de Harvard ahí metida. Y te pone a pensar, a ver, este cuate es de Harvard, él los conoce. Fueron sus profesores y él también fue profesor. ¿Qué onda con eso? Entonces, no es una respuesta por sí misma, pero nos abre a hacernos otras preguntas. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y este concepto lo voy a platicar muy rapidito, pero si quieres, entonces lo puedo mandar. En el libro, es el capítulo 7 de Jugarse la piel, Skinning the Game. Este capítulo se llama El intelectual pero idiota. Tiene todos los títulos y las publicaciones y tiene como 500 libros y artículos académicos, pero lo pones a arreglar una llanta, ¿sí? O cambiar una puerta de una casa y no sabe usar las herramientas. No tiene conocimiento consecuente con el mundo real. Vive en un mundo de ideas y si sus ideas están mal, no paga el precio.
De eso se trata. Y no sé si sea más como una recomendación que les quiero hacer o como una advertencia, pero cuando escuchen de la gente que habla, ¿no? Pues es que esa persona, y hablo en los medios, ¿no? Hablo de las altas esferas intelectuales y las élites académicas y eso. Cuando hablan de la gente sin educación, cuando hablan de la gente pobre, no las ven como iguales, no las ven como pares. Entonces tengan cuidado a la hora de recibir sus mensajes y de tomarlos como ciertos. Es gente que no sabe el valor del trabajo manual, es gente que no sabe cómo se producen las cosas, ni la comida. ¿Ok? Si nos brincamos como 5 filminas, please. Ok. Este es un apunte personal, ¿no? Hay infinidad de ejemplos, pero literalmente me salió en el Facebook y lo copié, el meme que sigue. Ejemplo del intelectual pero idiota. Es una frase correcta y buenísima, ¿sí? Es una muy buena idea de esta persona que dice: los intelectuales están en una posición de exhibir las mentiras de los gobiernos, de analizar las acciones de acuerdo a sus causas y motivos, pero frecuentemente también por sus intenciones escondidas. Un brillante lingüista, filólogo, excelente en su campo de especialidad, ¿sí? Muy poquitas personas en el mundo tienen los logros en ese pedacito de conocimiento, ¿no? de las lenguas que tiene el señor Chomsky. Noam Chomsky, siguiente por favor. 2009, Noam Chomsky. Lo que es tan excitante o tan emocionante, ¿sí?, de mi última visita a Venezuela es que yo puedo ver cómo un mundo mejor se está creando. A ver, ¿cuál de las dos es verdad? ¿La que dijo antes o la que dijo después? Díganme ustedes si venderían sus huertas aquí en Mexicali y si comprarían una casa, un departamento en el centro de Caracas ahorita. ¿Quién se iría a vivir y llevarse a su familia a vivir a Venezuela ahorita? ¿No? Este cuate sigue dictando cátedras, sigue ganando mucha lana por vender sus libros y dar conferencias, etcétera, y dar clases en universidades, y no paga ningún precio por equivocarse tan feo. Siguiente, porfa. Ok, entonces, 3 preguntas que yo creo que todos deberíamos adoptar a nuestra vida, a nuestra toma de decisiones, sobre todo cuando tiene que ver con comprar o vender propiedades, cuando tiene que ver con inversiones, con ahorro, con contratar gente, con despedir gente, si vamos a expandir operaciones, si vamos a sembrar una nueva variedad de dátil para exportar a otro país que ni conocemos, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos y llevar un proceso mental, ¿no?, para la toma de decisiones. ¿Comparado contra qué? ¿Voy a comprar un camión o lo voy a rentar? ¿O voy a vender un rancho y para comprar otro en otro ejido? ¿Sí? Los problemas tienen alternativas. Podemos tomar decisiones alternativas, pero los problemas no tienen soluciones finales. O sea, el problema de la pobreza, del hambre, no se arregla una vez y ya. Se tiene que arreglar un día y al día siguiente y al día siguiente y con las nuevas generaciones. ¿Sí? Tenemos que elegir entre alternativas imperfectas. ¿A qué costo? Oye, pues ¿a qué costo va a ser una super gran obra, ¿no?, financiada con impuestos? ¿O a qué costo yo voy a comprar o vender el camión o el rancho? Y tengo que pensar en las alternativas. Y la tercera, ¿qué evidencia dura tienes al respecto de lo que estás proponiendo? Lo que estás proponiendo puede sonar súper padre, súper interesante, nos vamos a hacer súper mega ricos, plantando 1000 hectáreas de dátil mañana, pero ¿qué evidencia dura tienes de que existe la demanda?
de que tienes compradores, de que vas a poder encontrar el transporte marítimo refrigerado para mandarlo a la otra mitad del mundo. O sea, soñar es importante, pero también tenemos que aprender a pensar y tomar decisiones que afectan nuestra vida y la vida de nuestras familias y comunidades. Y empleados y colaboradores. Siguiente, por favor. Siguiente. Vámonos a un poquito temas económicos. Banca y política. Siguiente, por favor. Aquí algunos principios que les quiero transmitir en términos de conocimiento, de conceptos para el manejo de los negocios, el manejo de las finanzas, el manejo de la compraventa es... Ya se nos fue mucho. ¿Dónde andamos, Estábamos en banca y política, ¿no? Ok. No, me te estás viendo. Vamos al inicio de la sección, por favor, que dice banca y política. Siguiente, ahora sí. Ok, bueno. Depreciación del dólar, y salió un tema que nos empezaron a consultar nuestros clientes hace unos días por las fuertes variaciones del tipo de cambio dólar-peso o peso-dólar. ¿Sí? Entonces, no se trata de estarnos preocupando todos los días, a cada minuto, si el tipo de cambio bajó o subió. No se trata de que si somos inversionistas de acciones de alguna bolsa, que nos estamos preocupando cada 5 segundos si subió o si bajó. Lo que importa es lo que pasa a lo largo del tiempo. Tú no puedes afectar el tipo de cambio segundo a segundo. ¿Sí? No estamos en posición de hacer ese tipo de transacciones. Lo que tenemos que entender es para dónde van las cosas o cuáles son las tendencias. Depreciación del dólar vía inflación. ¿Sí? ¿Qué es realmente la depreciación o la inflación? La inflación es la pérdida del poder de compra de una moneda. Es con la misma cantidad de papelitos de colores y de moneditas, yo puedo comprar menos docenas de huevo, menos kilos de pollo, puedo comprar menos litros de leche y menos litros de diésel, exactamente. Yo puedo tener un tractor trabajando menos horas mañana con la misma cantidad de pesos que ayer. Es la pérdida del poder de compra de la moneda. Ahora, la siguiente cosa entonces es, ¿pero cómo surge la inflación? Pues es que en realidad la inflación es la pérdida del poder de la moneda por un cambio entre la oferta y la demanda, tanto de la moneda ofrecida que circula en una economía, como lo que la gente lo quiere. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ustedes me van a dar más clase a mí de eso, pero ¿qué pasó con las devaluaciones del peso en los 80s y 70s? ¿Qué pasó con la escasez de dólares? Se acababan los dólares, no había, porque la gente no quería pesos, sobraban pesos. Se habían emitido tantos pesos, ya había tanta deuda en pesos, que la gente empezó a ver, pues sobran los pesos, le subo el precio porque yo quiero dólares. La subida de precios es un efecto posterior de la inflación, no es la inflación. Esos son los efectos posteriores. Es como irnos de fiesta. Nos tomamos unos tragos bien ricos, bien fríos. Y al principio es alegría y estamos bien happy, estamos platicando, pero la resaca viene después. Cuando suben los precios es la resaca de que algo pasó antes, que un gobierno emitió demasiado dinero, sí. Mm. Ese es el problema de no asumir riesgos y pensar súper macro, ¿sí? Y no ver el problema aquí, el problema real, cómo nos afecta en el bolsillo o en la casa, ¿no? A la hora de pagar las cuentas. O sea, hay gente que está muy contenta porque están subiendo mucho los precios del petróleo crudo, pero no hacen la matemática y no se dan cuenta que el país es importador de gasolinas.
Y cada país tiene que analizar, o cada población tiene que analizar en qué posición se encuentra. Por ejemplo, España es un importador neto de todo tipo de energéticos, ¿no? Es mucho menos productor de energéticos que México y tiene menos potencial futuro. Y hay países muy mal manejados como Argentina que tienen mucho petróleo enterrado, por no decir Venezuela otra vez, tienen mucho petróleo enterrado, por ejemplo los yacimientos del sur de Vaca Muerta, pero está enterrado porque ni siquiera tienen los fierros ni la gente para sacarlo. Entonces están súper emocionados porque el futuro de Argentina pinta muy bien si explotan el yacimiento, pero pues ahí está enterrado en el piso. Y además sí exportan trigo y otros granos y otros productos agrícolas. Entonces hay argentinos que están súper contentos porque subió el precio internacional del trigo, pero se olvidan que son importadores netos de energéticos. Y sube más, es más volátil el petróleo, la gasolina, que el trigo. Entonces en realidad están perdiendo. ¿Sí? Sí, responde a su comentario. Entonces, siguiente, please. La inflación no es transitoria. Eso nos dijeron hace un año y medio que iba a ser transitoria, ¿no es cierto? Sigue alta, pero también sigue aumentando. Y una de las características del fenómeno de la inflación, para que ustedes tomen sus propias decisiones en su casa, en sus finanzas personales, en sus empresas, la inflación no se acaba mañana, no es de un día para otro que cierras la llave del agua. La inflación como fenómeno monetario tiene retrasos o tiene un ciclo que dura un tiempo. Puede tardar el rezago entre 12 y 18 meses. Si yo saco mañana demasiados billetes de pesos al mercado, para que se empiece a ver en precios, en el supermercado, en la tiendita de la esquina, pueden pasar 10, 12, 14 meses, depende, ¿sí? Obviamente afecta primero a los productores de los alimentos, por ejemplo, en este caso, aumenta primero a los precios mayoristas, ¿sí? Ustedes que le van a vender al intermediario, al comercializador, al importador, y al final, un tiempo después, afecta a los precios minoristas, que es la gente que va a ir a la tienda y comprarse su charolita, o que la gente que va a armar las canastas de Navidad con los dátiles, ¿sí? Esos son procesos que toman tiempo. Entonces, yo creo que ya se está cumpliendo. Una de mis conclusiones es que hay que pensar en términos dinámicos, no estáticos. Las cosas no son hoy o mañana. Las cosas que hacemos hoy pueden tener un efecto en 2 años. Siguiente, porfa. Solamente como comentario y para que ustedes también lo integren a su toma de decisiones y su planificación y presupuestación anual, si quieren, si así lo hacen anual, o por ciclo, si ustedes tienen ciertos ciclos que tienen que hacer ciertos cálculos previos a fertilización, riego, etc. ¿Sí? México cerró el 2021 con una inflación publicada por las autoridades del 7.36% según Banco de México y según un método que no es el único. Entonces ahí es donde se pone truculenta la cosa, ¿no? Ahí es donde ya leer el periódico y decir 7.36 ya no es tan dato duro porque hay ciertos detalles adentro que por otro método puede ser más o por otro método puede ser mucho más. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? El peso mexicano cerró el 2021 con una depreciación anual frente al dólar del 3.01%. Las monedas, y esta no es una clase de teoría monetaria, pero me encanta dar clase de teoría monetaria para empresarios, para que tomen decisiones. Las monedas son productos y como productos tienen precio, pero como son productos o activos financieros, pican más rápido o se mueven mucho más que el kilo de carne, ¿no? O que la libra de dátil. Están segundo a segundo en los índices de los mercados y las bolsas, en este caso los mercados cambiarios, las monedas o las divisas están cambiando su valor, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan.
los activos financieros son súper volátiles. Entonces, no solamente el peso se pudo haber depreciado, también el dólar se depreció. Por eso vemos que ese 3% no es igual al 7.36. ¿Sí? Uno puede subir y uno puede bajar, o los dos pueden subir o los dos pueden bajar. Sale el siguiente, por favor. Vamos con las siguientes, por favor. Esto es solamente una demostración. Estas son cifras de INEGI, Yahoo Finance, y también usamos cifras o tablas que consultamos de la misma Reserva Federal y otras fuentes como Bloomberg, etc. Siguiente, porfa. Ok, muy rapidito. ¿Se enteraron ustedes de las protestas en Canadá? Más o menos, ¿qué escucharon? ¿Qué supieron? Parcialmente cierto. Exactamente. Aquí, como solamente como comentario, pues hubo bloqueos temporales, ¿sí? Que cuando inician ese tipo de procesos o movimientos, tú no sabes cuánto va a durar y cuánto va a afectar. Eso es incierto en el futuro. Pues hubo bloqueos en diferentes puertos fronterizos, sobre todo los comerciales, entre Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Ok, pues sí, también, claro. Que eso en el en inmediato plazo provoca la subida del costo del limón o del aguacate o del producto que se está bloqueando, pero a la larga, pues ya no es que subió un poquito el limón, ya es que hay menos divisas que entraron al país por exportaciones, entonces el peso se debilita, entonces se abarata frente al dólar y el tipo de cambio se hace más caro para nosotros. O sea, ese tipo de cuestiones particulares en la tierra, aquí con la gente de verdad, tienen las consecuencias que después salen en el periódico. Subió el tipo de cambio. México tiene déficit comercial con Estados Unidos. Canadá prohibió la importación de aguacate mexicano. Ese tipo de cosas tienen otro tipo de orígenes. Entonces, parte de lo que les quiero dejar hoy es, hay que pensar, obviamente en largo plazo, dinámico, pero hay que pensar más allá de las cuestiones de primer orden. Hay que pensar en las consecuencias de segundo, tercer orden. ¿Sí? Que ese es cómo afecta en el tiempo a otras personas, no nomás a mi grupo. Y eso es lo que es súper difícil de hacer porque operas bajo alta incertidumbre. Tú no puedes predecir todo lo que va a pasar. O sea, yo no sé si algún bloqueo de Canadá a Estados Unidos provocó la escasez de ciertas medicinas y se murió gente porque en el hospital no había tal medicina. Pero esas cosas sí pasan. Sí son consecuencias reales. ¿Sí? Esas un alto burócrata de Washington a esas no las puede predecir, pero son consecuencias indeseadas. Adelante, por favor. Vamos un poquito más con Canadá y Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ok, si quieres ahí en Trudeau, para cerrar el tema de bloqueos y protestas. Como voy a jugarme la piel, yo les voy a hablar de mí y de mi círculo académico, ¿no? De mis profesores de la universidad y de mis compañeros de la escuela. La mayoría, no todos, ¿sí? La mayoría de mis profesores de relaciones internacionales, de escenario regional de Norteamérica, de historia de Norteamérica, de política internacional, de teorías de las relaciones internacionales, ¿sí? La mayoría
Están enamorados y enamoradas de Trudeau. Qué padre para Canadá, ojalá tuviéramos un Trudeau en México y bla, 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 y está bien guapo y habla súper bien. Y ha sido un completo incompetente que provocó inflación, crimen, ¿sí? Y problemas en sus relaciones diplomáticas y comerciales con otros países. Y obviamente internos. Entonces, ojo, los que escriben las columnas en el que les guste, en el que lean o en el que no lean, los que salen en la tele, ¿sí? Y alabaron y presumieron a gente como Trudeau, se equivocaron. Pero mañana ustedes van a volver a comprar el periódico y no van a ver, ay, me equivoqué. O no van a ver, no, pues estoy pagando un costo por mi error, por la opinión equivocada que les di. Los cuentas siguen. Y van a volver a opinar y opinar y se van a volver a equivocar. Y no van a pagar un costo. Cuidado con eso. Siguiente. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos. Cosas que pasan, procesos complejos, difíciles de identificar a veces y además difíciles de predecir cuál es su desenlace. Pues nuestros muy serios y muy largos y profundos problemas con temas migratorios, tanto de migración mexicana como migración a través de México. Entonces, mi punto no es ponerme a hablar de inmigración, simplemente es, las cosas son tan difíciles, ¿sí?, que tenemos que buscar el principio que nos ayuda a identificar si algo puede pasar o algo no puede pasar. Y cuáles son los incentivos para que sí pase o los desincentivos para que no pase. Cuestiones internas de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, tienen efectos serios sobre sus poblaciones. Y cuando hay diferencias entre regímenes jurídicos, el tipo de ley que se aplica, los niveles de justicia, los niveles de impunidad o de cumplimiento de condenas y además de oportunidades educativas, económicas, de vivienda, la gente no agarra un libro de historia y dice, ay, ¿qué voy a hacer? La gente vota con sus billetes y cuando faltan billetes para votar, ¿sí?, dónde comprar casa, dónde invertir, dónde mandar a mis hijos a la escuela, la gente vota con los pies. ¿Y a dónde van? ¿Cuáles son los incentivos para elegir ante sus dificultades y tragedia a dónde votan con los pies irse? Y entonces cuando vemos a dónde la gente elige irse y tratar de hacer una mejor vida, vemos que suelen irse a aquellos lugares donde hay mayores respeto por la ley, imperio de la ley, mayor impartición de justicia y más rápida y más barata la impartición de justicia, obviamente mejor educación y mayor libertad de hacer y construir una vida. No al revés. Entonces yo tuve la suerte de irme de intercambio a Seúl. Básicamente la Universidad de Yonsei es el TEC de Monterrey coreano. Privada, esta sí fue fundada por misioneros cristianos estadounidenses hace más de 100 años y es de excelencia académica. Y Yonsei y la Korea University son como la UNAM y el TEC de Monterrey. Siempre están peleando arriba y son buenísimas las dos. ¿Sí? Y en esa suerte de estudiar historia y política de Corea, historia y política de China y de Japón, y estudiar idioma, y estudiar también derecho internacional ahí, y finanzas internacionales, en ese contexto me tocó ir a la frontera de Corea o la República de Corea con la República Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte. Entonces nos tocó ir a la zona desmilitarizada de la frontera entre las dos Coreas, países legalmente en guerra, en una zona pacificada, en una zona muy vigilada, controlada por cuerpos de las Naciones Unidas, pero que pues uno por fuera, ¿no?, se entera que sí hay
constantemente en otras regiones de la frontera hay tiroteos, hay secuestros, hunden barcos, submarinos intentan cruzar de un país a otro. Son cosas que no se publican, pero que pasan. Y estando ahí, en la zona desmilitarizada, pues es un corredor de 2 kilómetros, ¿sí?, de separación sí trincheras, porque todavía quedan trincheras, pero más bien en las posiciones militares. Están completamente minadas, estaban completamente devastadas forestalmente, pues habían quedado desiertas, y con el tiempo ya creció la vegetación, ya regresó la fauna, y la separación de esos dos países es muy trágica porque hace menos de 100 años, hace menos de 70 años eran un solo país, y de las civilizaciones más longevas de todo el planeta, de toda la humanidad, unas son la china y otras son la coreana. Entonces, gente que por milenios fueron, digamos, básicamente el mismo proceso dinámico social político, ahora están separados. Completamente el mismo idioma, mismos apellidos, misma religión, misma historia común, étnicamente idénticos y completamente separados por regímenes legales, políticos y económicos. Entonces lo pongo como demostración de que las ideas sí son muy importantes y la libertad de tomar decisiones y decisiones correctas también. ¿Ok? Entonces, siguiente. Bueno, si quieren, al final hacen preguntas que tengan que ver con logística o con cadena de suministro. Me brinco, para yo terminar, digamos, la presentación formal y que platiquemos y que hagan más preguntas, ¿no? Siguiente. ¿Ok? Solamente quiero, ahí sí, solamente quiero como platicar de algo que ya es de conocimiento público, algo que ya se estudia en las escuelas, de esto ya se habla en los medios, en programas de análisis, ya se publican libros sobre esto, pero no es nada nuevo, es simplemente la cara nueva de procesos que tienen mucho tiempo. Iniciativas de nuevos impuestos a nivel global, ¿no? Y lo vemos que se va manifestando primero en un país, y luego en otro país, luego en 5 países a la vez, y se van volviendo normales y van avanzando con el tiempo. Hay un combate muy fuerte al efectivo, y hay países que lo persiguen hasta retirando cajeros electrónicos, limitando la disponibilidad de moneda impresa, ¿sí?, para hacer todo digital. Muchas veces se ha platicado ya del Global Tax y va avanzando en la agenda, es decir, ciertos impuestos corporativos mínimos, homogéneos en todo el planeta, para que no puedas pagar menos en otro lugar. Pero nunca se trata de que pagues menos, siempre se trata de que pagues más. O sea, van contra Irlanda, van contra las Islas Vírgenes Británicas, van contra Estonia, van contra Panamá, ¿sí? O sea, siempre es pagar más, no pagar menos. Tributación inmediata. Ya se ha discutido más fuertemente en España, pero también ya ha rondado en México los últimos 2 años. Que es, tú facturas y te entra un depósito y ya no siquiera esperas al mes para ahí hacer tu declaración y que te baje un poquito. No, ya lo quito de una vez. En automático. Y si te quieres defender, defiéndete después, deduces después. Ya te lo cobré. ¿Sí? Y eso no son inventos nuestros, están en muchos países del mundo. Control de alquileres, una idea viejísima que siempre ha fracasado en todas partes donde se ha intentado, regresa como por olas, ¿no? Fracasa una vez, se quitan y luego regresa con otra generación. Entonces, si se fijan, recientemente, no recientemente, en el caso de Estados Unidos, ha habido más ciudades, porque es facultad, digamos, de los condados o de los estados a veces,
intervenir en los mercados inmobiliarios o en la vivienda. Entonces, ustedes y yo ya estamos un poquito más maduros, pero cuando doy clases, gente más chavita, tengo que ver la tele de las series nuevas para ponerles ejemplos de las series nuevas, ¿no? Entonces yo les empecé a hablar de Seinfeld, ¿no? La serie de comedia de Nueva York, o les hablaba de Friends, de cómo se peleaban los departamentos, cómo siempre el departamento estaba muy caro, se querían mudar, se peleaban ser roommates, ¿no? Entonces ahora hay series nuevas, ahora están la de How I Met Your Mother y otras series nuevas por ahí que tratan de lo mismo, de que en Nueva York es imposible encontrar un departamento. Y eso tiene décadas, pero no siempre fue así. Los controles de alquileres y de rentas provocan escasez, provocan mal mantenimiento, falta de mantenimiento, decaen los inmuebles, decae la inversión en nuevas obras. Y lo mismo es en San Francisco. ¿Ustedes han escuchado de San Francisco? De cómo la gente que trabaja en Google, obviamente cierto nivel de empleados, ¿no? Terminan viviendo en carros porque no les alcanza para un departamento en San Francisco. Hay incluso empleados públicos como policías. Hay muchos policías de San Francisco o policías de Nueva York que viven en Nueva Jersey o viven en otros condados, ¿sí? Fuera del área de la bahía y hacen el traslado porque no les alcanza para vivir donde trabajan, ¿sí? Ese es uno de los efectos indeseados. Otro que viene en olas, que ya existen en varios países y que en varios países se tuvo que eliminar porque fracasó, principalmente en la Unión Europea, es el impuesto a la riqueza. Tú ya trabajaste y pagaste tu ISR, ¿no? Y el IVA de todo lo que facturaste y lo que compraste y todo. Okay. Y al final del año, pues te quedas con un remanente que por lo menos contablemente es tu ganancia, ¿no? O tu incremento en tu riqueza, ¿no? Bueno, este impuesto que está vigente en Argentina, que estuvo vigente en países como en Austria, Luxemburgo, Bélgica, y fue eliminado en algunos de esos países, es de todo lo que tienes en activos en tu balance general, te voy a cobrar un porcentaje todos los años. Por tener activos, por tener propiedades o por tener cuentas de ahorro, por tener inversiones. Entonces, eso lo que hace es destruir capital. Es que no es similar, es idéntica. Esa estuvo más chistosa porque esa fue muy tragicómica, ¿no? Muy mexicana. Eso ya de meterte en la casa ya es como cómico, ¿no? Pero por ahí va. O sea, tú tienes X cantidad de tu fondo de inversión para jubilarte, ¿no? Lo tienes uno privado por ahí y tienes algunas acciones de una empresa que tú abriste hace 50 años o compraste algunas acciones de la bolsa de, no sé, de Telmex hace 40 años y ahí las tienes y te dan un rendimiento, ¿no? Ah, pues sobre eso te quieren cobrar todavía más, todos los años. Entonces, eso lo que hace es, va disminuyendo tus activos, disminuye. Y si pasa suficiente tiempo, pues ya ni rico eres. Ya te consumió el capital. Eso es lo que pasa, se consume el capital, ya no hay capital suficiente en el sistema financiero para hacer nuevos préstamos o hacer nuevas inversiones. Es una bronca dinámica de largo plazo. ¿Okay? Impuesto a las ganancias no realizadas. Ustedes han escuchado de Tesla, del famoso Elon Musk, ¿no? Y su pelea reciente, muy graciosa para mí, con la senadora Elizabeth Warren, otra de esas super élites de Harvard. Ella es literalmente el ejemplo del intelectual pero idiota de Harvard. La senadora Warren trae una pelea con Elon Musk porque le quiere cobrar impuestos sobre dinero que no ha cobrado, que está en la contabilidad, porque las acciones de Tesla subieron, pero él como no las ha vendido, no las ha cobrado, entonces ni siquiera tiene el cash para pagarlas. Entonces, si tú compraste a 5 pesos la acción
en la bolsa de algo, ¿sí? Póngale, ustedes compraron algo de Carso, Grupo Carso en México, o compraron una acción de Facebook en Estados Unidos, y la compraron a $5 y ahora vale $7. Sobre esos $2 te quieren cobrar hoy el impuesto y tú las puedes vender en 10 años. O sea, te están cobrando lana que no tienes. Ese es el problema. ¿Sí? Y los ecoimpuestos, todo el tema de cero carbón, gasolinas, diésel, etc. Siguiente, porfa. Entonces, aquí solamente dos series de datos bien importantes para que pensemos optimistamente hacia el futuro, pero pensemos inteligentemente para el futuro y también que aprendamos a dar gracias, a ser más agradecidos con las cosas buenas que pasan dentro de todas las cosas malas que pasan. ¿Sí? Esta gráfica, fíjense, podría ser de 200 años, pero esta es solamente de 30 años. 1981, yo nací en el 83, ¿ok? Estoy ruquito, pero no tanto. En los últimos 38 años, 40 años, perdón, ¿sí? El porcentaje de la población en pobreza extrema que vivían con menos de $1.9 al día cayó del 43% aprox. La verdad, había caído al 5% antes de la pandemia. Pero ahorita estamos como en el 10%, después de todos los bloqueos y cancelación y todo eso. ¿Sí? Pero hace 200 años era el 95%, 98%. Ustedes alguna vez estudiaron, no sé, biología, ciencias naturales en la primaria, en la secundaria, ¿no? Y más o menos nos dijeron que el Homo sapiens tiene registros históricos de unos 250,000 años de antigüedad del Homo sapiens, más o menos, ¿no? Resulta que es más. Pero digamos que el Homo sapiens tiene 250,000 años en la faz de la Tierra. Por 250,000 años menos 200 años, el 99% o 100% de las personas vivieron en la pobreza extrema. Sí, había jefes tribales, sí hubo algunos reyes, sí, pero la verdad, un rey francés que no tenía luz, ni agua corriente, ni boiler, pues, y se morían a los 30 años de enfermedades, pues no vivía mejor que uno de nosotros. No tenía antibióticos, no tenía agua para abrir, ni gas natural para prender la estufa, ¿sí? Y esa ha sido la realidad completa de toda la humanidad durante toda su historia, menos ahorita. Entonces hay que empezar a pensar de forma más positiva y ser agradecidos por eso. Sí se puede eliminar la pobreza, sí se puede vivir mejor. Siguiente, porfa. Porque ya son mis 45 minutos. Siguiente, porfa. Ok, solamente como ejemplo, la mortalidad total ha bajado. La mortalidad infantil, el bebé a nacer, ha bajado. En todo el planeta. Más en unos países que otros, pero en todo el planeta, en toda la humanidad. ¿Sí? La educación básica ha subido. Muchas veces, no un porcentaje, se ha multiplicado la edad escolar. La democracia ha subido, la pobreza extrema ha bajado, la vacunación se ha disparado de 0, porque hace 100 años no existía ningún tipo de vacuna de nada, ni sarampión, ni polio, ni nada. De completamente 0 por miles de años a la mayoría de la población del planeta. Obviamente, el alfabetismo ha subido muchísimo. O sea, se ha destruido el analfabetismo. Entonces, mucha más gente ahora tiene los medios para vivir más, para estudiar más y prepararse y sobresalir. ¿Sí?
para cuidarse la salud en caso de una enfermedad, porque todos nos enfermamos de algo, algún momento. ¿Sí? Y además, los seres humanos vivimos 3 veces más hoy que hace 200 años. O sea, antes un Señor Jesucristo a sus 33 años, pues ya era ancianito, más o menos. O sea, ya había durado. Y eso fue la realidad de todos los continentes, de todas las gentes, de todas las religiones, por casi toda la historia. Hasta ahorita. ¿Sí? Siguiente, porfa. Si quieres, nos vamos rapidito hasta las conclusiones. De hecho, hay muchos datos que puedo compartir después de libertad económica, de índices. Eso de historia, te los platico otro día en otra charla. Recomendaciones. Ahí, please. Ok. Invertir preventivamente, anticiparse los cambios. En este caso, por una parte, en seguridad financiera, en fintech, tecnología financiera, y en tecnologías de la información y telecomunicaciones. Que su empresa tenga esas herramientas para operar más rápido, más barato y prevenirse. Porque si no lo hacen ahorita, de todos modos va a llegar una ley mañana que los obliga a hacerlo. Eso no está a discusión. Primero se inventaron los bancos digitales y luego llegó la ley, pero llegó. Primero nacieron las apps de inversiones y finanzas y criptomonedas y después se inventó la ley, pero va a llegar. Invertir en producción y operación, agrotech. ¿Ya han escuchado lo que es agrotech? Lo que platicaron de drones, de coordenadas georreferenciadas, de poner sensores en el suelo para medir humedad, temperatura, etc. Todo eso. Y yo les puedo presentar quienes haga eso aquí en Mexicali. Hay que invertir también en nuestro pensamiento y nuestros planes, ¿sí? Tiempo y dinero en la planificación, saber qué vamos a hacer en el futuro, dudar de la información y las opiniones publicadas, que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, no son lo mismo, ¿sí? Y hay que ver el que nos dice algo, el que escribe algo, qué intereses tiene, que pueden ser diferentes a los nuestros. Y hacernos preguntas como esta. Me están bombardeando con esta información y esta nota urgente y el extra y el periodicazo y, ¿no? Y cortan la programación para transmitir unas imágenes. A ver, ¿esta noticia va a ser importante de aquí a un mes? ¿O esta noticia que me quieren llamar la atención va a ser importante de aquí a un año? Si la respuesta es sí, presten atención y préstensela bien, porque les puede afectar sus inversiones, su contratación, sus mercados, sus exportaciones. Y si no, la pueden dejar pasar. Siguiente. Ahora sí, hay que pensar en términos dinámicos, no estáticos. Cuando tengan un juicio, ustedes vean lo que pasa con las grandes empresas. ¿Por qué abren sucursales o por qué abren cuentas o por qué abren operaciones en ciertos países y en otros no? Y por qué cuando van a juicio, los contratos dicen, este juicio se va a litigar en Nueva York o en Londres. Porque las leyes son diferentes y las leyes importan. Y las instituciones importan. Cuídate de las asimetrías. De los medios que te venden algo que puede que no sea. De los expertos intelectuales que igual tienen su propia agenda diferente a la tuya. Se pueden equivocar y no pagan un costo por equivocarse. Igualmente cuídate de aquellos asesores, y aquí yo me pongo, de aquellos que no pagan un precio por equivocarse o que no son capaces ni siquiera de reconocerlo cuando se equivocan. Y la verdad de la historia que está escrita, como les dije, puede ser muy diferente. Incluso aunque lo hayamos visto en alguna clase de alguna escuela. Siguiente, please. Ok, entonces, estos ya son datos, estos ya son particulares. Si alguien tiene algún punto que rebatir, alguna duda, es que no te creo esto, díganme y yo les respondo. Muchas gracias.